Bienvenidos una vez más a otro episodio, amigos. El día de hoy hablaremos de la vida de dos figuras emblemáticas del bajo mundo, específicamente del CDS. En el corazón de esta historia encontraremos a Juan Guzmán Rocha, un hombre cuya conexión sanguínea y parentesco con el Chapo Guzmán se convirtió en la fórmula y la clave para lograr hacer millones y millones de dólares, pero también es lo que lleva a acabar en un trágico final. También aquí hablaremos del Güero Bastidas, un joven cuyo nombre resonaba en las calles de Culiacán como símbolo de camaradería y respeto. Sin embargo, el destino los unió en un giro trágico, que hoy desentrañaremos los hilos de sus vidas, exponiendo sus luces y sus sombras, sus triunfos y caídas. Prepárense para sumergirse en un relato cautivador que revelará la complejidad y la humanidad detrás de estos personajes legendarios del oscuro mundo del Ocra. Primero que nada, les presento a Juan Guzmán Rocha, primo de Joaquín Guzmán. Juan tenía varios apodos. El más conocido era Juancho, pero también le llamaban Virgo, otros le decían Zanca y otros más le decían Chanclas. Aquí está una foto de él para que lo conozcan. Juancho desempeñaba un papel muy importante dentro de la organización de Sinaloa. Más que nada era un jefe de la facción del Chapo, ya que asumió ese rol cuando las autoridades capturaron al hermano del Chapo, Arturo Guzmán Loera, el 2001, alias El Pollo. Después de esa captura, Juancho se convirtió en el hombre de más confianza del Chapo, y él era el representante y enlace entre el Chapo y el Mayo Zambada, y con toda la organización del Mayo, que por supuesto incluía a su hijo Vicente. Juancho también era uno de los mejores clientes del Mayo y del Chapo en Culiacán. Les compraba toneladas y toneladas de polvo blanco que después él enviaba a los Estados Unidos. Y aparte de eso, Juancho también traía polvo blanco de Centro y Sudamérica. La mercancía la mandaba a Estados Unidos y la vendía en Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Atlanta. También mandaba mercancía a Canadá. Juancho también era el representante de su primo Chapo, entre otros grandes personajes como Julián Beltrán y el Nene Amarillo, entre otros más. Al principio, Juancho demostraba mucho respeto hacia el Chapo, solo que cuando sus ingresos y economía experimentaron un aumento notable, ya que prácticamente ganaba igual que el Chapo, y al estar de intermediario para con los demás socios, lógicamente Juancho también invertía en esos cargamentos. El caso que se comportaba como si fuera jefe por igual que el Chapo, pero era su familia y confiaba 100% en él. Lo único que el Chapo decía es que este muchacho se está volviendo muy irrespetuoso, pero lo dejaba hacer, ya que le servía y cumplía con su trabajo. Pero al Chapo no le terminaba de caer esa conducta de Juan, y al poco tiempo le fue dando algunas de las responsabilidades de Juan al licenciado Damaso. Y así aproximadamente en el 2002-2003, el Chapo tenía a Juan de intermediario con un grupo de comerciantes colombianos y tenía al licenciado con otro grupo de comerciantes colombianos, pero comenzó a relegar a Juancho más que nada a intermediar con otros socios del cártel. Juancho era muy amigo de Vicente Zambada, era uno de los más cercanos a él. Prácticamente se la vivían juntos y trabajaban muy fuerte juntos. Juancho vivía en la colonia Guadalupe de Culiacán, Sinaloa. Aquí les muestro las imágenes de la casa y de las coordenadas de esa casa. También les muestro una foto de cómo se muestra la casa en estos momentos. Juancho traficaba en Hervantes a Estados Unidos con Antonio Beltrán, a quien le dicen Tony, a través de túneles por los cuales pasaba mercancía que era más que nada rama y polvo blanco. Tony estaba en coordinación con Juan para distribuir la mercancía a los clientes en el estado de California. Había otro personaje que pertenecía a la organización de Sinaloa de nombre Roberto Peña, muy cercano a Juan. Ese Roberto tenía clientes que compraban grandes cantidades de mercancía en California
y en otros lugares de Estados Unidos. Más que nada, el polvo blanco. Ese Roberto compraba polvo blanco al Chapo y al Mayo en Culiacán y cada compra era de aproximadamente 500 kilos. Y él tenía todo su mecanismo e infraestructura para transportarla a Estados Unidos. Era uno de los principales socios de Juan. Otro de los que más trabajaba con Juan era Leopoldo Ochoa, alias Polo Ochoa. Este personaje es uno de los más adinerados que hubo gracias a la manufacturación de vidrio a base de la F, la cual recibía en Cancún y luego la transportaba a Culiacán. A veces en esos cargamentos venía Juancho en la vuelta y fabricaban el vidrio juntos. Otras veces Juancho le compraba el vidrio a Polo y Juancho la mandaba a Estados Unidos. Hicieron muchísimos millones ya que trabajaban en grandes cantidades. De los mejores clientes que Juancho tenía en Estados Unidos eran los gemelos Pedro y Margarito Flores de la ciudad de Chicago. Ellos le compraban mercancía a Juancho y también le vendían la mercancía a Juancho. De hecho, los gemelos Flores grabaron a Juancho cuando ya estaban cooperando con la DEA y ese audio se mostró en el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York. También la acusación de Juancho en Estados Unidos está en el Distrito Norte de Illinois, o sea, ahí en Chicago. Y en el 2008, en ella estaban 11 personajes acusados. Aquí les muestro la acusación y les muestro que otras personas están acusadas junto con Juancho. En primer lugar está el Chapo Guzmán. En segundo lugar está el Mayo Zambada. En tercer lugar está Vicente Zambada Niebla. Después Alfredo Guzmán Salazar. Después Alfredo Vázquez Hernández, después nuestro protagonista Juancho, que en ese momento el gobierno no tenía su verdadero nombre, por eso es que solo aparece su apodo. Después está Germán Olivares, después está Felipe, que en ese entonces el gobierno no tenía sus apellidos, pero es Felipe Cabrera. También está Tomás Arévalo y por último los famosísimos gemelos Pedro y Margarito Flores. Juancho mandó renunciar a una persona que era un operador financiero de los Carrillo Fuentes y que era dueño de restaurantes, gasolineras, plazas y más negocios en Culiacán. Esto fue en abril de 2008 en la colonia Chapultepec. Esa persona iba a bordo de una Cheyenne blindada a nivel 5 cuando los pistoleros empezaron a dispararle con cuerno y así se dio una persecución. Ningún disparo traspasó el blindaje, pero el hombre en su desesperación manejó hasta una plaza y se bajó corriendo para meterse en un restaurante. Los pistoleros fueron tras él y ahí le dieron su renuncia. Quizás si no se hubiera bajado, no hubiera perdido no hubiera perdido la vida, porque ningún disparo traspasó el blindaje de la Cheyenne. Esa persona ya trabajaba para el Chapo y para el licenciado Damaso. Juancho lo sabía y solo por eso mandó renunciarlo, porque después Juancho quiso quitarle las propiedades a la familia, pero el Chapo no lo dejó y lo regañó inclusivemente. Le dijo que sí, por qué había hecho eso, que si él sabía que esa persona ya estaba trabajando con ellos y los estaba ayudando para ubicar a personas que trabajaban con los Carrillo y ya los estaba ayudando. Juancho se disculpó y dijo que no sabía, pero que le reportaron que andaba ahí en Culiacán y que para él, pues esa persona era enemigo y trabajaba para los Carrillo, por eso no tuvo tiempo de mandar preguntar. Todo eso fue una mentira, todo esto lo hizo solamente para debilitar al licenciado. Tocaba unas veces que Juancho entrevistaba a las personas tratadas cruelmente para sacarles información, porque en el 2008 lo hizo con el Caimán, un pistolero de los Beltrán, que fue levantado por órdenes de Vicente Zambada, quien mandó a Manuel Torres y al chino Antrax a que levantaran a esta persona. Ya que la tenían amarrada, Juancho lo entrevistó y le sacó información. Después de eso, Juancho dio la orden para que lo renunciaran. Digo esto porque en el 2010 también él mismo interrogó a Israel Rincón Martínez, alias el Guacho, otro pistolero de los Beltrán Leiva, cuando lo tenían amarrado en una propiedad del Bravo. Ahí en un baño estaba Juancho sentado en el retrete y escribiendo todo lo que decía el Guacho, mientras que por otro lado estaba Barbarino y de otro lado estaba el Bravo golpeando al Guacho.
y lo que son las cosas y las vueltas que dan la vida. Porque ahí Juancho era el entrevistador y un año después en el mismo sitio los papeles se voltearon. Ahora Juancho era el amarrado. Eso fue en un pueblo llamado Las Piedritas. Aquí están las coordenadas. Pero no hay que adelantarnos, ya que más adelante es cuando hablaremos del levantón de Juancho y el Güerito. En el 2008, en los inicios de la guerra entre Sinaloa y los Beltrán Leiva, el Chapo puso en contacto a Juancho con Roberto Beltrán Burgos, alias el Doctor. Él era el encargado de pagar la nómina al gobierno que tenían comprado, tanto la PGR y la Policía Federal, militares y otras áreas, pero más que nada la Policía Federal, que en ese entonces está bajo el control de Genaro García Luna. El Chapo le pidió a Juancho y también a Vicente Zambada que reunieran toda la información posible de los enemigos que en ese entonces eran el cártel de Juárez y los Beltrán Leiva, también los Zetas, para que se la hicieran llegar al doctor y este a su vez se la pasara a la Policía Federal para que así la Policía Federal diera los golpes a los enemigos del CDS. Esta persona que ven en la foto es Roberto Beltrán, alias el doctor, uno de los principales enlaces de la organización de Sinaloa y las instituciones gubernamentales de seguridad. En julio del 2008 se llevó un operativo por elementos del ejército mexicano en Culiacán, Sinaloa, exactamente por la calle Teófilo Noris, en donde aseguraron $5 millones, dos armas cortas, una camioneta blindada y bastante documentación diversa, en donde se encontraron fotos y videos. Esa casa pertenecía al licenciado Damaso, y de ahí es de donde sacaron la primera foto que publicaron del licenciado. Me refiero a esta que les estoy mostrando. Ese operativo y esa inteligencia también explotada por el gobierno no fue porque el gobierno hubiera llevado a cabo una investigación, sino que, como la mayoría de las veces pasa, es que alguien le pasó la información al gobierno, en este caso Juancho. Le pasó la información a Vicente Zambada para que él la pasara a los militares que él pagaba. Cuando el Chapo le dijo a Juancho que si por qué habían mandado a reventar ese lugar, si ese lugar era el licenciado, Juan le dijo que él no sabía y que le había pasado la información de que esa casa era de los Contras, o sea, de los Beltrán o de los Carrillo. Después culpó a Vicente, que él era el que había obtenido la información y que se la había pasado a los militares que él controlaba. La realidad era que Juancho odiaba al licenciado porque le había quitado el puesto que tenía con el Chapo y por eso buscaba cómo darle golpes en lo que pudiera, ya que para ese entonces existía la instrucción de que cualquier cosa que se fuera a hacer, ya sea un levantón, una renuncia o poner oficinas con el gobierno, primero se tenía que cruzar la información con los demás miembros del cártel para que no se cometieran errores, ya que había pasado apenas un mes de lo que había pasado con Edgar Guzmán. Por eso Juancho no cruzó la información, sino que mandó levantar la casa para darle un golpe a su contrincante. Y así se lo hizo saber el Chapo al licenciado. Le dijo, oiga, estoy completamente seguro que Juancho sabía que esa era oficina de usted. Pero de mi compadre Vicente no estoy 100% seguro, pero puede ser que sí. Ya ve cómo se llevan como si fueran pareja. Pero de los militares eran pagados por mi compadre Vicente, de eso no tengo duda. Yo con usted no tengo secretos, oiga. Quizá Juan engañó a Vicente, a mi compadre Vicente, o quizá los dos estaban involucrados. Pero lo bueno es que usted está bien, el dinero es lo de menos y solo hay que dejarlo por un lado y ahorita lo que tenemos que hacer es cuidarnos. El Chapo sabía que Vicente se expresaba de una forma un tanto despectiva hacia él, porque el doctor le contaba y le decía, oiga, como usted me dijo, le pedí el dinero a Vicente para pagar gobierno. Y el Chapo le contestaba, ¿y si te lo dio completo? Y le contestaba el doctor, sí, sí me lo dio completo, pero solo para que sepa y no lo tome como mitote o chisme. Y por favor no me descubra. Me dijo Vicente, otra vez mi compadre Chapo anda de muerto de hambre, pidiendo dinero, es un agarrado, no le gusta sacar de su bolsa. Y el Chapo le dijo,
pero te lo dijo en un mal plan, ofensivo, o cómo lo dijo. No, oiga, lo dijo riendo, le contestó, no lo noté en un mal plan. Y ya el Chapo le dijo, ah, sí, mi compadre Vicente así se expresa él, pero es porque así es él, está chavalo, así habla él. Y es por eso que Juancho habla así de mí. Sí, ya sé que se la lleva diciendo que él me mantiene y que me da dinero pero todo es porque se la lleva con mi compadre Vicente y es lo que escucha de él y quiere hablar como él diciendo que no tengo dinero. Y Vicente, si era así con los que se llevaba muy fuerte. A Juancho cuando le hablaba por el radio, de una manera muy golpeada, le decía de todo por el radio. No lo bajaba de perro, de lacra, panzón, muerto de hambre y todo el cártel escuchando por el radio, pero era porque así se llevaban ellos. Juancho también se expresaba muy mal de los hijos del Chapo, de Iván y de Alfredo. Les decía sanguijuelas, que porque nomás estaban viendo de dónde chupar y todo querían exprimir, que porque cada rato le pedían mercancía y le pedían favores y nunca sacaban ni un cinco de su bolsa. Pero eso no es nada. Saliéndome del tema, un poco a los que exprimió hasta que no pudo más Alfredo fue a los gemelos Flores, pero eso se los voy a platicar en otro episodio porque fue algo exagerado. Pero regresan, pero se la regresaron multiplicada por 1 millón cuando lo grabaron y a causa de eso hicieron su acusación en Chicago, uno de los lugares más duros para sentenciar. Después le voy a dar la sorpresa de ese episodio. En el 2009, en el mes de mayo, el ejército detuvo al señor Roberto Beltrán en Culiacán, Sinaloa. Fuerzas especiales del ejército lo aprendieron en su casa con bastante información del gobierno, de operativos, números de teléfono, de altos mandos del gobierno y con información que las agencias norteamericanas compartían con el gobierno mexicano sobre objetivos, operaciones de informantes, etcétera. Hay algo gracioso en esta historia, ya que un mando en el gobierno un día antes le llamó al doctor vía Radio Nextel y le informó que al día siguiente un grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano llegaría a Culiacán para realizar un operativo, el cual consistía en capturar a la mano derecha del Chapo Guzmán. Lo que el doctor hizo en ese momento, le llamó al Chapo y le avisó del operativo. Y este le dijo, avísale de inmediato al licenciado y a Juancho que tomen precauciones. Dicho y hecho, el doctor le llamó a cada uno y les dijo lo mismo burlándose a los dos. Oye, me acaban de avisar de gobierno que ahí vienen por ti, que prepares maletas. Así que vale más que te pierdas o vayas a esconderte un rancho. Por ahí porque ahí viene el gobierno por ti de fuerzas especiales, así que ni me estés hablando ni nada porque estás bien caliente. El doctor agarrando cura de esto, lo mismo le dijo a Juancho y lo mismo le dijo al licenciado. Y llegó el día siguiente y el doctor se fue muy tranquilo a dormir a su casa. ¿Cuál sería su sorpresa? Que para la madrugada lo estaban deteniendo y trasladándolo al Campo Marte, la base militar número 1 en la Ciudad de México. Ahí la misma persona que le pasó la información le dijo, ¿por qué no te moviste si te dije que íbamos a ir a Culiacán a hacer un operativo? El doctor no le quedó de otra más que decir, jamás me imaginé que era para mí el operativo. A raíz de eso, pasó como 6 años en prisión. En 2010, Juancho comenzó una serie de negociaciones con el gobierno para solucionar sus problemas y para poder irse a vivir a Estados Unidos a gusto y tranquilamente gastar sus millones, ya que se dio cuenta que la gente cercana a él estaba siendo capturada. Sus mejores clientes en los Estados Unidos, los gemelos Flores, se habían entregado al gobierno. Su inseparable amigo Vicente Zambada lo habían detenido un año antes en la Ciudad de México y había sido extraditado a Estados Unidos. Y por último, el doctor, el que le pasaba la información de operativos del gobierno, también había sido capturado. El cerco se cerraba, tomó la decisión de colaborar con el gobierno, aceptando entregar a su primo para librarse de la prisión. Así dio inicio de una serie de pérdidas para la organización. En Tijuana, gracias a labores de inteligencia del gobierno, encontró 2 túneles que conectaban con Estados Unidos y también lograron el decomiso de 135 toneladas de marihuana, ahí mismo en Tijuana también. Obviamente, la labor de inteligencia fue de Juancho y el crédito se lo deberían de dar a él, pero pues eso no aparece en las noticias.
Aquí les muestro las imágenes de uno de los túneles encontrados en Tijuana y también unas imágenes de la marihuana decomisada. Desde ese momento, el gobierno que le pasaba la información a los líderes de la organización decían que un informante era el que estaba pasando todos esos datos para que se dieran esos decomisos y que también estaban pasando información para capturar al Chapo. A principio, solo eso era lo que decían. También en ese entonces, el Chapo pasaba largas temporadas en el estado de Sonora, específicamente en Guatabampo, y ahí recibía a muchas personas que lo iban a visitar, entre ellos su familia, o sea, sus mujeres y sus hijos. También iba el Mayo, el licenciado, Juancho, algunas novias, pero el que más lo fue a visitar fue Juancho, era el que más pedía verlo. Se iba él en avioneta y cuando las condiciones climatológicas no lo permitían, se iba por carretera. Da la casualidad que los militares comenzaron a recorrer los lugares donde aterrizaba ese avión. Después hacían recorridos por donde estaban las casas y por los alrededores de Guatabampo, por las casas donde el Chapo usaba. En uno de esos supuestos recorridos de casualidad, el Chapo alcanzó a salirse de una casa a tiempo antes de que los militares entraran. Él no alcanzó a sacar sus pertenencias de la propiedad, por lo cual los militares encontraron una pistola del Chapo con cachas brillantes y una foto de su hijo Edgar y aparatos de comunicación. Por esa razón, el lugar fue asegurado. En ese momento no se sabía la causa de por qué los recorridos del ejército y al momento no se sabía, se creía que todo provenía a causa de que el avión no paraba todos los días de ir y venir, que la misma gente que lo veía lo reportó a las autoridades y por eso se había dado el operativo. También en la sierra se llevaban a cabo operativos en los cuales el Chapo se movía y el gobierno que pasaba la información al cártel decía que andaban muy cerca del Chapo, que estaban seguros de que lo iban a capturar. Con esa información, el Chapo y el licenciado se dieron a la tarea de dar a como diera lugar con el informante. Comenzaron a exigirle a las personas que pagaban en el gobierno que investigaran quién era el informante. Y fíjense, el de la idea de que el Chapo se fuera a pasar un tiempo a Los Cabos en Baja California Sur fue de Juancho, porque allá pasaban temporadas viviendo un colombiano llamando Indelbrando Cifuentes Villa, a quien todos llaman Panchito. Él era un secretario del Chapo. Una vez Juancho fue a Los Cabos para decirle a Panchito que el Chapo quería ir para allá, porque el gobierno andaba muy persistente buscándolo en Sinaloa. Y de hecho, Juancho le pidió una de las casas al nene Jaramillo para que lo usara el Chapo ahí en Los Cabos. Obviamente, todo esto pasó antes del operativo del 2012 para capturar al Chapo en Los Cabos, ya que a Juancho lo dieron de baja en diciembre del 2011. Les digo esto para que no se confunden. Aunado a todo esto, el licenciado tenía una casa en el sector Tres Ríos de la ciudad de Culiacán. Cuando una mañana muy temprano escuchó que tocaban la puerta del frente, pero muy fuerte, el licenciado tenía una puerta por la parte trasera y al momento de checar las cámaras de vigilancia se dio cuenta que eran los militares y que estaban en la puerta de enfrente y en la puerta de atrás también. En esa casa se encontraba solamente el licenciado con un secretario y le llamaron por radio unos pistoleros que estaban en una oficina por la zona. Les dieron la instrucción de que realizaran disparos, a ver si así los militares se movían de ahí y ellos podrían salir. De inmediato los pistoleros comenzaron un tiroteo como si fueran grupos rivales y los militares rápidamente se subieron a sus unidades y se fueron a a la zona de donde se escuchaban los disparos. El licenciado y su secretario salieron inmediatamente, pero a los 15 minutos los militares estaban otra vez de vuelta en la casa. Pero para eso, la señora que limpiaba la casa ya estaba ahí y tenía órdenes de dejar entrar a los militares y que esculcaran y revisaran todo lo que había. Los militares fueron, tocaron y la señora les dio permiso de que revisaran todo, les ofreció desayuno y agua. Le preguntaron que si quién vivía ahí y ella contestó que una familia. Y la señora preguntó que si por qué estaban ahí. Y los militares le contestaron que porque tenían una denuncia que en esa casa había personas secuestradas y gente armada. Al tiempo se supo que Juancho también tenía una casa en esa calle
y que él había sido el que había pasado la información al gobierno. Esta es la imagen de la casa donde por poco capturan al licenciado y también está una foto de la puerta que tenía la casa por la parte trasera. Bueno, pues los contactos en el gobierno avisaron que el informante era una persona que era parte del cártel y que tenía acceso a mucha información. Y se les ofreció más dinero, pero que tenían que dar con que fuera como diera lugar. A los pocos días los contactos dijeron que esa persona al parecer era jefe en el cártel y que tenía muchísimo dinero, que tenía bastantes propiedades, no solo en Sinaloa, también en Sonora y en Jalisco, que tenía hoteles, gasolineras, plazas y muchos negocios, y que todo lo estaba haciendo porque tenía cargos en Estados Unidos y quería arreglar su situación para poder irse a vivir a Estados Unidos sin ningún problema. Con esa información, el rango de personas que podría ser el informante se hacía más pequeño. Un día, como cualquier otro, se encontraban el Chapo y el licenciado en un rancho muy cerca de un pueblo llamado Laguna de Canachi. Aquí les muestro las coordenadas del rancho. Y estaban conversando sobre quién podría ser el dedo y en eso el licenciado le dijo al Chapo, compadre, ¿no será Juancho? Los contactos nos dicen que es alguien importante en la empresa y que tiene muchísimo dinero, muchos negocios y pues el único que me da a pensar es Juancho. Y el Chapo le dijo, no, oiga, compadre, ¿cómo cree? Yo entiendo que tengan sus diferencias y que haya problemas entre ustedes, pero para hacer una acusación así hay que tener pruebas porque está canijo. Y el licenciado le dijo, no, compadre, yo lo sé, solo le estoy dando mi opinión, usted valore y hay que seguir investigando. Los días pasaron y el Chapo se reunió con Juancho en un rancho cerca de Culiacancito. Cuando Juancho se retiró, como a las 3 horas, llegó un convoy de militares al rancho ese, pero no llegaron de una forma sorpresa, sino más bien tranquilamente y solo por tierra. El Chapo se encontraba solo, solamente con un grupo pequeño de seguridad y se trasladó vía terrestre al Dorado. Ahí se vio con su compadre el licenciado y le explicó lo que había sucedido. Y le dijo, compadre, sabe que estuvo muy raro. Yo ya tenía 3 días en ese lugar y no había visto a nadie, solamente el día de hoy miré a Juancho en la mañana y fíjese que al ratito me cayeron los guachos. Por eso me vine para acá y pues sí se me hace muy extraño. Y me acordé lo que usted me había dicho de que posiblemente Juancho sería el dedo. Y entonces fíjese que vamos a prestar más atención a Juancho, pero no lo creo. Solamente es para descartarlo y quitarme la espinita. Al poco tiempo, el gobierno dio otra pista sobre el informante. Ya el Chapo y el licenciado todos los días le pedían información sobre el informante al gobierno. En esta ocasión dijeron que el dedo era un familiar del Chapo. Esta información le cayó como un balde de agua fría al Chapo. De inmediato se reunieron en El Dorado el Chapo y el licenciado para platicarlo. Y le dijo el Chapo al licenciado, compadre, pues es otra razón que nos da ver que Juancho es el dedo. Pero tenemos que estar 100% seguros, oiga. Dígale a los amigos del gobierno que nos ayuden con eso, que necesitamos saber exactamente quién es la persona, que hagan todo lo que esté a su alcance para que nos den el nombre de la persona. Yo les voy a empezar a poner trampas a Juancho para ver si caen ellos para descubrirlo. Y así lo hizo el Chapo. Le decía a Juancho, oye, voy a estar en este lugar, pues si se te ofrece algo para vernos. Pero el Chapo no estaba en ese lugar y tocaba la coincidencia que llegaba un operativo de gobierno. En otra ocasión, el Chapo vio a Juancho en la Cruz de Lota en la noche y le dijo que ahí iba a estar por unos cuantos días más, pero era mentira porque esa misma noche el Chapo se movía del lugar. Y como se imaginarán, efectivamente, dio inicio un operativo para detener al Chapo. Todo esto sucedió en un lapso de menos de 2 meses. Y en esos días el gobierno ya tenía la identidad del informante y así se lo hizo llegar al Chapo. Le dijeron que Juancho era el dedo y que estaba arreglando su situación en Estados Unidos para quedarse con su dinero e irse con su familia a vivir para allá. Y que todo lo estaba haciendo a través de un abogado. Para esto, la información había surgido de dos fuentes distintas. Por una parte se la dijeron al Chapo y por otra parte se lo dijeron al licenciado Damaso. En una reunión en El Dorado, los dos estaban comentando el asunto y el Chapo le dijo a su compadre,
No creo que Juancho haya actuado por iniciativa propia. Algo lo tuvo que haber envenenado. Para mí que fue mi compadre Vicente. Ya ve que ellos dos eran muy amigos. Mi compadre Vicente me quiere poner a mí para arreglar su problema. De seguro que ha de haber metido a Juancho en el paquete. Lo ha de haber convencido para que me pusiera y así los gringos le perdonaran todo. Casi se lo puedo apostar que así fue, compadre. Pero me la va a pagar Juancho y también mi compadre Vicente, todas y cada una de las que me debe. La verdad, oiga, yo tenía la esperanza de que no fuera Juancho. Yo cuánto le eché la mano, tenía la esperanza de que no fuera él. Y mire, quería arreglar su problema con los gringos a costa de quien le dio a ganar varios millones de dólares. Y no, hombre, oiga, tiene propiedades a lo bruto. Y ese sí tiene dinero, dinero guardado, varios millones debe de tener. Y luego todos los negocios, pero malagradecido, es un abusón. Ni modo, compadre, aunque sea mi primo y que lo quiero mucho, no se lo voy a perdonar. Imagínese, ¿usted cree? A mí me agarran y ese bribón bien a gusto en Estados Unidos gastando dinero y sin que nadie le tocara sus propiedades. Hay que cuidarnos mucho, compadre. No hay que tenerle confianza a ningún conocido de Juancho ni de Vicente. ¿Se acuerda lo de Guatabampo? Pues él fue. ¿Quién más? Si él era el que más me pedía ver cuando yo estaba allá. No, oiga, es de más, tenemos que hacer muy bien esto porque no quiero que sepa que soy yo. Imagínese la familia que sepan que yo fui. No, hombre, oiga, se me van a dejar ir encima a mi mamá y se me va a morir. No, hombre, compadre. Así que hay que organizar bien esto. Mientras menos se sepa, mejor. Aquí me lo voy a adelantar porque ya sé que todos van a decir que estoy calentando cabezas, que estoy echando mentiras y que el Chapo no quería renunciar a Vicente. Bueno, pues aquí les muestro un documento oficial en donde dice a los que mandó renunciar el Chapo y también a los que intentó hacerlo. Aquí le voy a mostrar el documento. Del lado izquierdo tenemos las fechas cuando sucedió y del lado derecho vemos el nombre de las personas. Ahí me aparece en el 2009 a 2010 el nombre de Vicente Zambada Niebla. Después en el 2010 Saltiel Beltrán. Después Israel Rincón Martínez, alias El Guacho. Después abajo en 2013 Telmo Castro y abajo el nombre de Juan Guzmán Rocha en el 2011 y José Miguel Bastidas Manjarres, el Güero Bastidas, entre muchos otros. En otra ocasión, les voy a hacer un episodio de cuándo y dónde y cómo, por qué planeaba renunciar el Chapo a Vicente Zambada Niebla. Y otro episodio donde les voy a relatar todo el plan que tenían los Chapitos para renunciar al Mayo Zambada. Qué curioso, ¿verdad? El Chapo quería matar al hijo del Mayo y los Chapitos querían renunciar al papá de Vicente. Pero así es, así son las cosas que suceden en la mafia. Aquí les voy a mostrar un video que se hizo muy famoso donde pueden ver al Chapo interrogando a un hombre que está amarrado en un palo. Ese video se grabó en un rancho al que le decían Las Lichis, allá en El Dorado, Sinaloa. Ese rancho pertenecía al licenciado y el video salió tiempo después. Ahí Juancho estaba haciendo como que estaba mandando mensajes, pero en realidad estaba tomando video al Chapo. Aquí ven el video. ¿Quiénes eran ellos? De la gente que nosotros mandaba el el que mataba ayer. Ese fue su pinche madre de la casa de grupo entonces. El que era el encargado de todo Mantlán. No, este colombiano. El colombiano le mandaba órdenes a él. Y otro colombiano. Entonces todas las bolas de están muertos. Hay que agarrar a esa vieja para que lo ponga todo. Y él el que lo recogía. Aquí también les voy a mostrar las coordenadas de dónde está el rancho. Bueno, amigos, ya les hablé un poco de Juan. Ahora les voy a contar acerca de José Miguel Bastidas Manjarres, mejor conocido como el Güero Bastidas. Antes que nada, voy a tomarme un trago y en honor a la salud de la gringa. Algunos de los comentarios que me escriben que si por qué le tiro a unas personas, que si porque traigo bandera de no sé quién. Bueno, así digan lo que digan, ahora sí le voy a aceptar, porque esto sí me duele.
porque yo conocí al güerito y era muy buena persona y se fue inocentemente, cuando podría habérsele perdonado la vida. Así que espero que el culpable se pudra ahí donde está en ADX. Pero bueno, ahora vamos a hablar del güerito. El güerito tenía varios apodos. Unos le decían la gringa, otros Bastidas, otros el 9, también el rey del pop. Él era una persona de palabra, fina, humilde, muy buena gente, extremadamente amigable, muy carismático y respetuoso. Era bastante alegre, fiestero y muy musiquero, pero también era bravo, no era para nada dejado. Y sinceramente, hombres como él ya no hay muchos en la mafia a día de hoy. Aquí les muestro algunas de las fotos del güerito. La infancia del güerito la vivió en esta privada de la colonia Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa. De chico era muy peleonero y le pegaban mucho porque estaba carita, o sea, bien parecido. Y por eso siempre tenía problemas. Estudió en la Universidad de San Miguel de Culiacán. Era muy cercano a Vicente Zambada y trabajaba con él. También en su grupo estaba el Chama. Por eso el güerito era tan respetado, porque fue agente de Vicente. Se la llevaba con los Mallitos, con los Chapitos, con el Minilic, con todos los Antrax, con los Pecosos, el 50 y el 90. Se llevaba muy bien con los músicos. Era muy amigo de Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño, de Tito de Código FN. Era muy amigo de Arley Pérez y de muchos músicos más. También del Macho Prieto, del Checo, y con todos se llevaba bien, pero cuando lo renunciaron era gente de Juancho. Pero en sí, al que le tenía respeto y admiración enorme era Vicente Zambada, lo idolatraba. Y eso era una de las cosas que más le molestaba a Iván Guzmán, aparte de otras cosas que les voy a decir más adelante. El Güero Bastidas le tocó protagonizar junto con el Macho Prieto la acción del Bazucazo en Ciudad Obregón, Sonora. Él iba en el convoy junto con el Macho Prieto porque él era el que conocía las ubicaciones por sobre los que iban esa vez. Así es que sin querer le tocó verse envuelto en esos hechos. Y no crean, también le tocó echar bala. Para los que no conocen esa anécdota, hay un corrido que se llama El Bazucazo, donde relatan estos hechos por si lo quieren escuchar. El güerito lo que más movía era rama, mandaba toneladas y toneladas, la mayor parte del tiempo en pangas, que son las lanchas grandes que salían del campo pesquero de las Arenitas. Aquí les muestro las coordenadas. Salían rumbo al norte y en la frontera las cruzaban por túneles en Tijuana, por los desiertos de Sonoita y por Mexicali, muchas veces con la ayuda de su amigo Zenobio Flores Pacheco, a quien muchos conocen como el Checo o el Seis, que era un lugarteniente del Macho Prieto en esa parte de la frontera. Era muy amigo del Güero Bastidas. El güerito conocía muy bien la frontera y muchas veces iba a Puerto Peñasco y a Mexicali. El Güero Bastidas se tuvo que salir de su casa porque su familia nunca aceptó que él tuviera algo que ver en la mafia, ya que su familia son personas de bien y no tienen ninguna relación con ese negocio. Por lo tanto, se oponían energéticamente a que él se involucrara en esos asuntos y una vez sus papás les descubrieron una pistola 9 milímetros en su recámara. Tuvieron una larga plática y el güerito optó por abandonar su hogar. Ese momento llevó una relación de mucha distancia con su familia. De hecho, cuando murió, su mamá no quiso saber nada al respecto de las cosas que había conseguido el güerito a raíz de las ganancias del negocio ilegal. A su muerte dejó una mujer embarazada con su hijo que nunca pudo conocer. Él se la pasaba mucho para el sector de la Loma de Rodriguera, al norte de Culiacán. Incursionó en el negocio y tenía varios laboratorios en sociedad con amigos y también con Juancho, obviamente. Así se movía rama, vidrio y polvo blanco, pero el fuerte de él
era la hierba. Tenía una cocina en la Sierra de Durango donde producía mucho vidrio. Ese lugar, el encargado era Chayo. Hizo varios millones de dólares y como le digo, más que nada con la rama porque era su verdadero fuerte. Le encantaba la música, la tomadera y los caballos bailadores. Le voy a platicar una anécdota. Una vez estaban tomando en Culiacán el Mallito Gordo, el Güero Bastidas, el Minilic, también estaba Pancho Arce, obviamente el Cheyo Antrax, y los invitó Jorge Caro a una comida en su rancho en los sitios Badiraguato. Aquí les voy a mostrar el lugar exacto donde está ese rancho. Bueno, pues estaban amanecidos pisteando en Culiacán y agarraron camino para los sitios. El Mallito Gordo iba en una Colorado blanca con el Cheyo manejando y en el asiento de atrás venía el Frankie, el Güero Bastidas y también iba el Cali, Pancho Arce y otros antras. El Minilic iba por separado en una Silverado plateada. Con él iba Liebre y también su grupo de seguridad. Se detuvieron a servirse un trago, ya que iban tomando whisky, y el Mallito Gordo quiso probar un rifle y lo jaló. Era tanto el grado de borrachera que traían que terminó balaceando la caja de la camioneta. El Güero Bastidas quedó bien asustado porque él estaba del otro lado de la caja orinando y por poco le dan a él. Lo bueno que no pasó de ahí. Así llegaron al rancho y Jorge Caro, quien ya los estaba esperando junto con su hermano Ney, y también estaba Manuel Valenzuela Portillo. Así estuvieron conviviendo y comiendo y tomando hasta que llegó la hora de irse a las carreras de caballos en el rancho de las Higueras. Cuando iban en camino a las carreras, era impresionante ver la caravana de camionetas y de gente equipada que iba, ya que iba gente de Jorge Caro, de Manuel Valenzuela, del Mayito Gordo y del Minilic. Eran aproximadamente unas 80 camionetas. Cuando llegaron a las higueras, ya los estaba esperando la banda y los caballos también. Inmediatamente el Güero Bastidas se subió a un caballo y el Frankie en otro, pero el Güero andaba demasiado borracho y mejor lo bajaron porque se andaba cayendo. Estaba enojado porque no lo dejaban subirse al caballo porque no querían que algo le pasara. Y decía el güerito al Frankie, pégale, pégale, que baile con ganas el pinche caballo. Los últimos meses de su vida andaba siempre en una Tacoma blindada color plata y a veces dormía en esta casa de la colonia Colinas de San Miguel, ahí en Culiacán, Sinaloa. Aquí le voy a mostrar la foto. Era demasiado musiquero y fiestero, tomaba mucho en una privada que se llama Diamante. Aquí le voy a mostrar una foto también. Creo que de hecho ahí fue su último lugar donde se enfiestó antes de morir. Aquí le voy a mostrar la foto. También en esta casa en el fraccionamiento Tres Ríos, también le voy a mostrar la foto, pero un lugar donde todos los fines de semana se reunían bastantes mafiosos a tomar, era un lugar que se llamaba El Guayabo, en la colonia Aurora. Y ese lugar le pertenecía de los Pecosos, el del estilo italiano y el Cholo Pecoso. Ahí se juntaban a tomar y amanecían seguido con los músicos. Todas las agrupaciones de Culiacán han tocado ahí. Como hemos dicho, de los grupos que más le tocaban, estaban en ese entonces Código FN y Enigma Norteño. El Güera Bastidas era muy amigo, casi como familia de Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño. De hecho, el Güero fue el que le regaló el primer camión a esa agrupación y también le regaló los trajes que son los que salen en esta foto que les voy a presentar. Hablando de la amistad que tenían Barajas y el Güerito, después voy a hacer un episodio donde voy a relatarles algunas de las cosas que no conocían de Ernesto Barajas, porque se me hace una hipocresía lo que ha dicho del Güerito en su podcast y se me hace una falta de respeto lo que hace y lo que dice el corrido que le compuso, pero después se los voy a explicar bien para que entiendan bien de lo que hablo, ya que hay muchos secretos oscuros y en uno de ellos está su esposa, a la que por poco renuncian, la tuvo cerca, pero eso no lo cuenta Barajas en su podcast y yo sí lo voy a contar cómo estuvo eso. El Güerito dejó un bar ahí en el centro de Culiacán que casi no le tocó disfrutar. Era un lugar muy bonito que tenía
al centro una mesa de billar con una forma de Mustang antiguo. Cuando levantaron al guacho de los Beltrán Leiva, el guacho traía un arma corta 38, súper cromada, con unas cachas de brillantes que tenían un Mickey Mouse. Esa corta tenía su historia y varias gente la quería. Pues bien, esa corta se la regalaron al Mini League y el Güero Bastidas le ofreció al Mini $200,000 por las cachas solamente, porque quería arrancarle el Mickey Mouse. Así de solicitada era el arma esa. De hecho, el Güero Bastidas fue quien le dijo al Mini League que tuviera cuidado con el chino Antrax, porque era un envidioso y que cada que podía hablaba mal de él y del Iván. Le dijo el güerito, es que el chino no entiende que por más poder que le den, él nunca va a dejar de ser un pistolero y quiere compararse con los hijos de los jefes. Está bien mal de la cabeza. El chino está loco, se cree Vicente, pero está bien pendejo. Esas fueron las palabras del güerito. Una vez venía regresando amanecido de una fiesta en El Dorado y chocó con un automóvil y se murió una persona. El güerito solo se lastimó un poco, lo cambiaron de camioneta y se fue para Culiacán. Esto pasó en noviembre del 2010. Bueno, amigos, ya les conté un poco de Juancho y del Güero Bastidas. Ahora les voy a contar exactamente cómo fue su muerte. Entonces, como bien sabemos, el gobierno ya le había dicho al Chapo que Juancho era el informante, pero el Chapo quería ponerle una última trampa a Juancho y así lo hizo. Le dijo a Juancho que estaba en un lugar donde no estaba y el gobierno cayó en ese lugar. El Chapo estaba sumamente molesto y como ya sabía que Juancho era el informante, no lo quería citar y renunciarlo para que nadie supiera que él había sido, porque el gobierno le había dicho que cada que Juancho se iba a reunir con el Chapo, primero le avisaba al gobierno para reportarse y el Chapo se imaginaba que también le debía avisar a otra persona. Y entonces el plan del Chapo era culpar a otra persona o a otra gente de la renuncia de Juancho. El plan era ubicar a Juancho como diera lugar. Y en esas estaban cuando se encontraban reunidos el Chapo y el licenciado en un lugar a la entrada del Dorado, al que llamaban los Nopales. Estas son las coordenadas del rancho para que las conozcan. Estaban hablando el licenciado del Chapo de trabajo, de informantes, y también estaban hablando de Juancho, que no lo habían podido localizar, y el licenciado le preguntó al Chapo, oiga, ¿y no va a ver a Juancho usted en estos días? Y el Chapo le dijo, no, compadre, le hablé para que viniera para acá, para El Dorado, para verlo, porque tengo unos asuntos y unas propiedades que quiero arreglar con él. En la mañana me dijo que andaba afuera, que no estaba en la ciudad, y que cuando regresaba, que él se reportaba para mirarnos. En eso, por azares del destino, le entró un mensaje al licenciado de un trabajador de él y le dice, oiga, acabo de ver a Juancho en un estacionamiento aquí en Culiacán. El licenciado de inmediato le dijo al Chapo, oiga, me están avisando que acaban de ver a Juancho. Y el Chapo rápidamente le dijo, ¿cómo, oiga? Pues en la mañana, hace menos de 2 horas, me acaba de decir que andaba afuera. Qué bárbaro, ese muchacho tan embustero. Y todo es por la maldad que trae de seguro. ¿En dónde está, oiga? Seguro que sí es Juancho. Y el licenciado le dijo, déjeme confirmar esto al 100%, voy a mandar a otra persona para que me confirme. En eso le hablan a Javi, una persona que asumió el rol que tenía el doctor antes de que lo detuvieran. Así que ahora Javi era el que tenía todos los contactos con el gobierno federal. Así de inmediato, Javi fue al estacionamiento a confirmar esta información. Y sí, sí era Juancho. Y así se lo confirmó al licenciado. Y el licenciado le pasó la información al Chapo y le dijo, oiga, afirmativo, sí es Juancho. Y entonces el Chapo le dijo de inmediato, oiga, mande por él pero que por favor no se diga nada por los radios para que nadie se entere de que todo quede en secreto. Por favor, dígale a esos muchachos que lo manejen con mucha discreción. Aquí les muestro las coordenadas del estacionamiento donde estaba Juancho cuando lo levantaron. Ahora les voy a explicar por qué tocó la casualidad de que se lo encontraron. Pues resulta que Javi y Marcos enfrente de ese estacionamiento tenían una oficina donde hacían producto vidrioso. Ahí le daban el último toque, era ya solamente la crecida. Entonces, Marcos llegó al estacionamiento para dejar su carro
Cuando ya iba caminando hacia la salida, alcanzó a ver en una esquina que estaba Juancho sentado en una mesa de plástico y viendo una computadora, y alrededor de él estaban como 4 personas. Todos estaban abajo de un tejabán y Javi ya estaba en la oficina de enfrente. Por eso fue que cuando el licenciado hizo la confirmación al 100% que si era Juancho, pues inmediatamente Javi se metió al estacionamiento a checarlo y ahí se dio cuenta Javi, lo reconoció y le dijeron al licenciado, le dijeron al licenciado que si era Juancho y el licenciado les dijo que lo echaran para arriba. Así que fue que Javi le ordenó a un pistolero de él que le dice Osito que en código le dieran para ese estacionamiento y que echara para arriba a Juancho. Le dio unas especificaciones de cómo iba vestido. La palabra código se decía para decir de inmediato. Javi le dio la orden a Osito que fuera en una camioneta que nadie le conociera, porque era una misión secreta, y que tampoco utilizara el radio ni reportara nada. Así fue que el Osito fue por él, llegaron en una camioneta Dodge Caravan verde, modelo 2007 y un automóvil Honda blanco, entraron al estacionamiento y de inmediato pusieron a todos los que estaban ahí presentes pecho tierra y procedieron a levantar a Juancho. El güerito estaba junto a Juancho y se metió debajo de una camioneta, pero lamentablemente para la mala suerte del güerito iba muy bien vestido y con un reloj muy llamativo. Por eso fue que los pistoleros tomaron la decisión de levantarlo también, ya que cuando ya se iban a subir a los carros para retirarse del lugar, un pistolero le dijo al Osito, oye, también hay que agarrar a ese, se ve que es alguien importante. Y el Osito dijo, no, nomás venimos por Juancho, vámonos. Oye, velo, es alguien importante, ve el reloj que trae y ve cómo está vestido. No vaya a ser que este sea importante, mejor hay que agarrarlo y llevárnoslo. Y por esa razón, el Osito tomó la decisión de también levantar al güerito. Ok, le dijo, también échalo para arriba y vámonos ya de volada. Cuando iban ya por la calle, los empezó a seguir una Tacoma blindada, que era la gente del güerito, y en una de las calles del centro se detuvieron el Osito y sus muchachos, abrieron las puertas de la caravan y se bajaron todos equipados apuntando a la Tacoma. Hicieron algunos disparos, los de la Tacoma se asustaron y se quedaron parados. Después dieron la vuelta y así el Osito y sus muchachos se fueron rumbo al Dorado. Cuando los traían amarrados en la camioneta, Juancho les preguntaba a los pistoleros que si de qué gente eran, y el Osito le hablaba como gobierno, y les dijo, somos gobierno, somos gente de gobierno, y Juancho le decía, somos de los mismos, háblale a tu jefe, dile que quiero hablar con él. Yo también soy de gobierno. Qué descaro, fíjense nomás. Y el Osito le decía, ¿para qué quieres hablar con el jefe? ¿Qué le quieres decir? Y Juancho le decía, tú háblale al jefe, esto es una confusión. Yo soy de los mismos, yo estoy con los buenos. Tú háblale y pásamelo. Después Juancho le dijo, no, no, ustedes no son gobierno, ustedes son malandrines. Dígame de qué gente son. Y el Osito le decía, ya cállate, te va a ir mal. Juancho le decía, ¿cuánto quieres por dejarme libre? Dime cuánto quieres. Y el Osito le dijo, ¿cuánto me das? Pídeme lo que quieras, ahorita mismo te doy $1 millón. No, le dijo el Osito, eso muy poquito. Suéltame aquí donde estamos y en 30 minutos te doy $3 millones y haz de cuenta que no pasó nada. Y el Osito le decía, no, ya mejor cállate. Y Juancho le preguntaba, ¿por qué me levantaron? ¿De qué gente son? Y nadie le respondía nada. Y Juancho insistía, insistía. ¿De quién son gente? ¿De quién son gente? Y el Osito ya molesto, ya cállate, Juancho, le dijo. Como que captó ahí Juancho porque ahí le dijo, ya sé de qué gente son y ya sé quién ordenó esto, hablen con mi papá, hablen al Chapo, se está dejando engañar por el licenciado, no se da cuenta, háblenle al Chapo y el Osito le dijo, ya cállate el hocico, háblale al Chapo, le decía, háblale al Chapo, no saben que le están cortando un brazo al Chapo y el Osito le dijo, ya cállate a la verga, tú bien sabes qué hiciste y qué estabas haciendo, ya mejor cállate. Y para eso el güerito Bastidas, todo asustado, le dijo al Juancho, oye, Juancho, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Dile que yo no tengo nada que ver. Y Juancho le decía, ya cállate, güerito. Y el güerito no se callaba y le decía, Juancho, diles que yo no tengo nada que ver. Yo no sé qué estás haciendo tú, pero yo no estoy haciendo nada. Yo no sé qué onda. No tengo nada que hacer aquí. Y Juancho le seguía diciendo, ya cállate, los hocico, ya no hables.
Y y el güerito le decía, Juancho, no seas así, ¿qué hiciste? Dile que yo no tengo nada que ver. Nada, nada tengo que hacer aquí yo. Hasta que Juancho le dijo, ya cállate el hocico, verga, espérate a ver qué pasa. Mientras tanto, en el rancho Los Nopales, donde estaban el licenciado y el Chapo, el licenciado le dijo al Chapo, compadre, ahí ya traen a Juancho y me están avisando que también agarraron al güero Bastidas. Y dijo el Chapo, ¿y quién los trae, compadre? Los plebes del oso, oiga, le dijo el licenciado. Y ya el Chapo le dijo al Bravo, compadre, póngase de acuerdo con el oso y vaya a encontrarlo en el camino para que se los entreguen. Así inmediatamente el Bravo se fue a encontrar con el osito y ya para que le entregaran a las personas. Para aclarar, el oso es una persona y el osito es el hermano menor del oso, para que ustedes no se confundan. El que levantó a Juancho fue el osito, pero el jefe del osito era su hermano oso, que tiene por nombre Rey David. Bueno, pues el Bravo ya traía a los dos amarrados cuando en Culiacán empezaron un rumor de que habían levantado a Juancho y que estaba la gente muy alborotada. También las fuentes en el gobierno le avisaron al licenciado que iba a salir muchísimo gobierno porque al parecer habían levantado al informante y que no le respondía. Así se lo dijo el licenciado Balchapo en Los Nopales. Le reportaron que también iban a salir 5 aviones no tripulados y más de 40 camionetas oficiales del ejército. También en vehículos particulares iban a salir de inteligencia y que se iba a calentar mucho todo porque tenían que dar con el informante a como diera lugar. Entonces le dijo el Chapo, compadre, pues entonces mejor hay que movernos. Yo tenía pensado ver a mi compadre Mayo mañana, pero mejor lo veo, lo voy a hablar ahorita para mirarlo de una vez y comentarle lo de Juancho. Y le dijo al secretario, háblale a mi compadre Mayo, a ver si anda cerca para mirarlo ahorita o si no mañana antes de irme. Después se dirigió hacia el licenciado y le dijo, mire nomás, compadre, la maldad de Juancho, las mentiras que me estaba echando, que andaba fuera de la ciudad. Es lógico que andaba muy presionado por la promesa que le había hecho los güeros. En eso, en eso estaban cuando llegó el Bravo y le dijo a su compadre Chapo, oiga, ahí está Juancho y el güero, ¿qué hacemos con ellos? Y el Chapo le preguntó, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo en el camino? Se dio cuenta que tú lo traías. Sí, oiga, pues me conoció la voz y me ofreció feria para que lo que yo quisiera para dejarlo ir. Cabrón, pues sí, si él sí tiene dinero, pero ahora no le va a servir para nada. Y el Bravo le dijo, entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Va a platicar con él? No, sinceramente no le quiero ver la cara, dijo el Chapo. No le veo el caso, a causa de él casi me agarran en Sonora y también en la sierra. Me traían para arriba y para abajo los militares porque este estaba pasando la información y de mis ubicaciones, etcétera. Y el Bravo le dijo, entonces, ¿qué hago con él? Oiga, ya que el Chapo le dijo, va a estar muy caliente esto, va a estar caliente aquí, porque el gobierno anda buscando este dedo. Tenlo en un lugar seguro para que no lo vayan a encontrar y ya que baje la calentura, lo vas y lo tiras para el rumbo de Nabolato. A ver qué te dice ahorita y le preguntas que si qué tiene que decir o nomás no lo golpeen y no le peguen ni un tiro en la cabeza. Dele uno nomás en el corazón para que la familia lo pueda velar bien y que no se le vea la cara golpeada, por favor. Ok, oiga, así será, le dijo el Bravo. ¿Y con el güero qué hago? Le dijo el Chapo. A ese también lo mismo, ya que era secretario de Juan. No vaya a quedar resentido y también vaya a andar de dedo. Ok, oiga. Así van a aparecer entonces, le dijo el Bravo. Entonces el Chapo le dijo al licenciado, compadre, ya me contestó mi compadre Mayo, voy a verlo, no me quiere acompañar. Y el licenciado le dijo, no, oiga, mejor si quiere usted vaya solo para no estar juntos todos y que el gobierno, ya ve que el gobierno anda muy caliente, no vaya a hacer que pase algo. Yo voy a estar pendiente de cualquier cosa que diga el gobierno y cualquier cosa yo le informe. Aparte, ahorita tengo al presidente municipal de Mazatlán y lo tengo esperando hace rato. Bueno, le dijo el Chapo, bueno, compadre, pues yo me retiro, cualquier cosa de gobierno, avíseme, por favor y manténgame ahí informado. Hay otra cosa, por favor, que nadie sepa esto de Juancho, hay que mantenerlo en secreto, hay que inventar que fueron los Carrillo, los Beltrán, para que los culpen a ellos, por favor. Por eso le dije a mi compadre negro que aparecieran para el rumbo de Nabolato. Ok, compadre, así será. Aquí yo me encargo
de que se corre ese rumor ahí con la gente, le dijo el licenciado. El Bravo se llevó a Juan para una oficina de él, el mismo lugar en donde había estado amarrado el guacho, y que Juancho lo había entrevistado. Las vueltas que da la vida. Un año después estaba Juancho en la misma situación del guacho, en el mismo lugar. Estas son las coordenadas de esa oficina. El Bravo le habló a su compadre Minilic y le dijo, oiga, aquí está el güerito Bastidas y está llorando, que él no tenía nada que ver en este asunto, y Juancho me está confirmando que sí, que el güero no sabía nada. Yo nomás se lo digo porque ya ve que el güero se la llevaba bien con usted y con todos. Y otra cosa, me acaba de hablar Tocayo también preguntándome por Juancho y por el güero, y que si traían pistolas y relojes. Ya les dije que no traían pistolas ni relojes, pero el güerito sí traía un reloj, oiga, y la verdad, se lo quedaron los plebes, oiga. Ya sabe usted cómo son. Y yo lo dejé que se lo quedaran, ya ni modo. Y el Minilic le dijo, ok, compadre, voy a ver qué se puede hacer. Muchas gracias por decirme. El Minilic le habló al secretario del Chapo para ver si podía hacer algo por el güerito, ya que se había confirmado que el güerito no tenía nada que ver. Pero definitivamente el Chapo dijo que no, que porque el güero había visto todo y de seguro si lo soltaban iba a decir quién había sido el que los había levantado y no quería esos problemas y se iba a descubrir que había sido él. Así fue la suerte del güero, su destino estaba escrito y no se pudo hacer nada por él. El Chapo dijo que la persona que había convencido a Juancho para cooperar con el gobierno había sido su inseparable amigo Vicente Zambada. Y por eso era otro punto que tenía el Chapo en contra de Vicente y que por eso lo odiaba. Por tanto, darle la renuncia a Vicente era algo que se tenía que hacer. Volviendo a la ciudad de Culiacán, Marcos, el trabajador del licenciado, fue al estacionamiento a recoger su vehículo, pero el estacionamiento estaba cerrado. Y Marcos se asomó entre las rejas y vio que había gente adentro y les tocó. Le dijeron que sí, que quería, que estaba cerrado. Y Marcos le dijo, no, oiga, es que dejé mi carro ahí adentro, lo quiero sacar. Y le preguntaron que si cuál era su carro y le dijo, es un Jetta blanco ese. Ok, le dijeron. En eso abrieron la puerta y dejaron entrar. A Marcos, en cuanto dio 3 pasos, le pusieron una corta en la nuca y le dijeron ahí uno de los presentes, hijo de tu puta madre, vas a valer verga. Después lo golpearon, lo hincaron y le siguieron diciendo groserías. Después lo llevaron hacia un sillón y le pusieron un cojín en la cabeza. Y Marcos le decían, hey, cálmense, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Cálmense. Y le decían los que estaban ahí, no, verga, tú fuiste, te vamos a matar a la verga. Y Marco le decía, pero ¿por qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Y estaban en eso cuando Marcos logró quitarse el cojín de la cabeza y miró que había como 20 personas equipadas ahí dentro del estacionamiento. Y entre todos ellos reconoció una persona que le dicen Berry. Este Berry es el que tiene una blindadora ahí en Culiacán. Es conocido de todos los malandrines. Entonces Marco le gritó, hey Berry, ¿qué onda Berry? Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta gente? Y ya el Berry le dijo, suéltenlo, suéltenlo, es gente del licenciado, y no lo querían soltar. Y ya le dijo el Berry, suéltenlo, y ya preguntaron, ¿qué estás haciendo aquí? Y ya Marco les contestó, es que yo tengo una oficina aquí enfrente, si quieres vayan y vean, yo ahí crezco chicas, y aquí estaciono mi carro siempre. Entonces ya lo sentaron, pero había una persona que no lo quería soltar, un individuo de nombre Roberto. Y él decía, no, no lo suelten, fuera gente quien fuera. Y ya Marco le dijo, hablen y pregunten por mí. Y ya le hablaron al 50 y de inmediato el Bravo transmitió la orden de que soltaran a este muchacho de inmediato. Pero ese Roberto era el que más mal se portó con Marco. Y le decían todos, este vato es carreta, aquí lo vamos a matar y vas a chingar a tu madre. Pero al final de cuentas obedecieron la orden del Bravo y soltaron a Marcos. Y como siempre se lo he dicho, en la mafia no hay lealtades. Tiempo después, como 2 años después, encontraron Marcos y el Berry. Para entonces, el Berry ya sabía la verdad de lo que había sucedido con Juancho. Y le dijo, Marcos, güey, ¿por qué no me dijiste a mí lo de Juancho? Yo lo hubiera puesto en caliente. Cada rato estaba solo con él. Y eso que el Berry estaba en el equipo de investigación cuando pasó lo de Juancho.
Y también Juancho era socio de Berry en la Vinladora, para que se den cuenta cómo es la mafia en la vida real. Pues Juancho y el güerito aparecieron en el kilómetro 13.5 de la carretera de Culiacán a Navolato. A los dos se le dio la renuncia en la oficina del Bravo y ahí se esperó a que dejaran de existir. Y ya se los llevaron hasta el punto donde fueron encontrados. Aparecieron con los ojos vendados con cinta y al güero se le encontró con los pantalones y calzoncillos abajo. Mucha gente empezó a especular que fue porque era homosexual o porque lo habían. La realidad es que los arrastraron desde la carretera hasta el punto donde aparecieron y en ese tramo se le bajó la ropa interior al güero. Por eso fue que apareció así. A causa de esto los pistoleros recibieron una regañada buena. En Twitter le pondré la foto de cómo fueron encontrados. Tiempo después, en una fiesta en un rancho de José Ángel Canovio en La Limita, el Minilic discutió con Iván, porque los músicos tocaron un corrido del Güero Bastidas e Iván comenzó a burlarse, diciendo que una de las mujeres que traía el güerito ya la estaba remangando él. Y el caso es que por esa muchacha el Iván no quería al güerito, porque el güerito la cargaba. Y el Iván le tiraba el rollo a la muchacha y la muchacha esa nunca le hizo caso porque estaba con el güerito. Y el Iván a causa de esto le tenía bastante coraje al güerito, más que nada por celos. Cuando Juancho murió, dejó aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo. Y para mala suerte de la viuda, se los robaron, ya que la viuda era familiar de Abundio Lares, un compadre del licenciado. Abundio llevó a su sobrina a platicar con el licenciado y ahí le expuso la situación. La viuda y le dijo la viuda, su marido tenía un clavo donde tenía aproximadamente 100 millones de dólares y que solamente tres personas tenían acceso al clavo y tenían una llave. Un secretario de Juancho, ella y Juancho. Para ser sinceros, no sé exactamente quién se robó ese dinero, pero manejan dos versiones. Una que fueron el Chapo y sus hijos, y otra que fue el Chino Antrax. La versión de que había sido el Chino Antrax fue dicha por el mismo Chapo, quien culpó al chino de haberse robado el dinero y decía que él había sido. Pero se me hace raro si hubiera sido el chino y Juancho siendo familiar del Chapo, ¿por qué no lo amarraron? Porque era su familiar. Entonces la misma viuda después dijo que había sido la familia de Juancho, o sea, el Chapo y sus hijos. Eso, la verdad, no se los puedo confirmar. Solo le digo lo que se dice. Ya después la viuda no quiso hacer más porque contó que la habían amenazado y que mejor así iba a dejar las cosas. La realidad es que Juancho tenía muchísimo más dinero que el Chapo. Había trabajado mucho y muy fuerte y la mayoría de las partes de las ganancias que tenía las guardaba o ponía negocios. Tiempo después se dio con el abogado que fue el que estaba haciendo el acuerdo con Juancho y el gobierno, y ya él contó todo lo que Juancho había hecho y lo que habían prometido el gobierno a Juancho, pues ya no importaba, lo hecho estaba hecho y eso ya es caso cerrado. Así fue el final del jefe Virgo y del famoso Güero Bastidas, que en paz descanse. En la mafia nunca nada es justo y siempre hay bajas inocentes, aunque traten de maquillar y hacerlo ver diferente. Ojalá que les haya gustado este relato. Mucha gente me había pedido el episodio del Güero Bastidas, espero estén complacidos. Mucha gente me dice que si por qué solamente hablamos de la organización del Chapo. La verdad es que de esta organización es de la que tengo más información, pero también vamos a hablar de muchas más cosas y de otros personajes y organizaciones. Vamos a presentar la trayectoria del Chino Antrax, la captura del Mayito Gordo, la entrega del Minilic, de Caro Quintero, las capturas y las fugas del Chapo Guzmán, cómo se organizaron y cuánto costaron, la guerra de los Chapitos contra Damaso, del Mayo Zambada. Vamos a hablar cómo se hacen los túneles, información sobre los submarinos, cómo es el transporte de la mercancía, cuánto se le paga a los pilotos, también la guerra de los Beltrán Leiva. Vamos a hablar de algunos políticos, vamos a hablar de personas que estoy seguro que ustedes no conocen, pero tienen más dinero de cualquier capo que ha hecho en ese mismo negocio. Vamos a platicar cómo fueron
a esconderse capos colombianos a Sinaloa. Vamos a hablar del secuestro de los Chapitos en Puerto Vallarta, completamente como fue. El plan del Chapo para matar a Vicente Zambada, el plan de los Chapitos para matar al Mayo. Vamos a hablar de la muerte de músicos como Chalino Sánchez, Sergio Vega, Jenny Rivera, también de los atentados que sufrió el cantante de la MS en México, la verdad de Alfredo Olivas y toda su familia y en todo lo que están involucrados. Vamos a hablar de Mencho, de los líderes de los Beltrán Leiva, también de los líderes del Cártel de Juárez, de la corrupción. Vamos a mostrar relación entre las personas de la religión con narcotraficantes, también de youtubers como Marquitos, entre otros. Vamos a hablar de las jovencitas que la llevaban al Chapo, menores de 15 años. Vamos a hablar de los informantes, de los acuerdos con el gobierno, cómo los hacen y de qué se trata esto. También vamos a hablar de personajes de otros países como Colombia, Honduras, entre otros más. Vamos a tener invitados sorpresas, colaboraciones especiales que estoy seguro que les van a encantar. Como ven, tenemos muchísimos temas y estos son solamente algunos que se me ocurrieron por ahorita, porque hay muchísimos más. Así que les recomiendo que no se pierdan ningún episodio de Okran Leaks, porque la realidad es que son muchísimos temas de todo tipo. Pues amigos, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado y que no les haya molestado que haya estado un poco más largo. No dejen de escucharnos porque esto apenas comienza. Busquen nuestras redes sociales y visiten nuestra página web. La narrativa más exclusiva del narcotráfico solo la encontrarán aquí. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo episodio.